oración del jubileo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. La gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando, vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, siéntense por favor. Bueno, ya en una segunda revisada que le di al documento impreso, me di cuenta de que tiene algunos errores. Entonces, bueno, ahí los iremos descubriendo. Ahí luego, Sagrada Escritura, por favor, va con mayúsculas. Regáñenle al que escribió eso. Bueno, hemos hecho un breve recorrido por el dato bíblico acerca del Mesías. Hemos hecho también un breve recorrido por la historia de la teología, acerca de cómo esta teología de la unción nos lleva de la pregunta de qué hace Jesús en favor de nosotros a la pregunta de quién es Jesús. Porque necesariamente aquello que realiza en favor nuestro depende de su ser. Ya habíamos dicho que solamente es capaz de traernos verdadera salvación porque Él es personalmente Dios. Si Él no fuera personalmente Dios, si Él no fuera verdadero Dios y verdadero hombre, entonces, en definitiva, la salvación no sería posible, al menos no de forma plena. Entonces, bueno, el aspecto funcional, aquello que Jesús hace en nuestro favor, depende del aspecto ontológico de quién es Jesús. Hasta ahí hemos ido, por ahí hemos llevado nuestra reflexión en estos días, nuestro estudio. Y bueno, entonces decir a manera de una rápida síntesis de lo que hasta ahora hemos reflexionado, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo es de forma completa, lo es de forma personal. ¿Sí? Como dice, y Cristo puede ser nuestro Salvador en cuanto que es mediador entre Dios y los hombres. Es mediador entre Dios y los hombres porque, como ya hemos dicho, es al mismo tiempo completamente Dios y completamente hombre. Muy bien, bueno, entonces la meditación acerca de Cristo nos va llevando y caminará siempre muy de la mano con la meditación, con la reflexión que la Iglesia hace acerca de la salvación, que es lo que se conoce con el término técnico de la soteriología, la reflexión acerca de la salvación. Bien, bueno, pues con estos datos ahora nos acercamos a este punto: Cristo, nuestro Salvador. Cristo, que es nuestro Salvador. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que la acción salvadora de Cristo no agota su ser. Es nuestro Salvador, pero no es solamente eso. Eso no es lo único que hace, esa no es su única tarea. Pero en favor nuestro
es la más grande de las gracias que nos ganan, ¿no? Pero no podemos reducir la identidad de Jesús a decir, bueno, es el Salvador y nada más, sino que, claro, su persona implica muchos otros aspectos. Uno de los principales será el asunto de la salvación. Entonces, no se puede afirmar, dice este autor Olegario, dice, no se puede afirmar que Cristo es Dios porque es nuestro Salvador, ni entender su obra en sentido puramente funcional como producto al margen de su persona. Cristo es más que nuestro Salvador. Esa es la gran obra que ha realizado en nuestro favor, pero es mucho más que eso. Bueno, entonces con esta breve introducción que nos ayuda más o menos a conectar los temas que hemos visto anteriormente con el que veremos ahora, pasamos al tema de la salvación. Ya hemos comentado en otras ocasiones que hay por ahí un teólogo del siglo pasado de apellido Rahner, que partiendo del hombre va desarrollando su reflexión teológica, y él parte de esta verdad. Él dice que todo hombre, consciente o no de ello, todo hombre, todo ser humano tiene deseo de trascendencia. Todos tenemos deseo de algo más. Todos tenemos deseo de algo que las cosas de esta vida no nos alcanzan a dar. Y en todo caso, a veces cuando nos contentamos con las realidades terrenas, pues lo hacemos por eso. Lo hacemos porque andamos buscando algo que le dé plenitud a nuestro corazoncito. Y si encontramos algo o alguien que por un momento o de forma, aunque sea temporal o incompleta, logre darnos ese sentido de plenitud, bueno, pues ahí nos vamos quedando, ¿verdad? Pero en el fondo el asunto es el asunto es que nuestra existencia nos invita siempre, de formas distintas y aunque no nos demos cuenta, a desear una vida, una existencia trascendente, una vida que no se acabe, una vida que sea plena. Y entonces, bueno, pues nos vamos haciendo este tipo de preguntas como las que hemos puesto aquí. ¿Por qué existo? ¿Por qué existimos? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es el propósito de mi propia existencia? ¿Qué pasará conmigo después de la muerte? ¿Qué sucede con mis seres queridos después de la muerte? Estas preguntas de tipo existencial que de alguna forma todos nosotros nos hacemos, nos permiten ver esto mismo que dirá Rahner, ¿no? Todos tenemos deseo de algo más. Todos deseamos trascendencia. Todos deseamos una realidad que sea capaz no solamente de colmar, sino de sobrepasar nuestros anhelos. Todos deseamos algo así. Entonces, a partir de estas preguntas, a partir de estas interrogantes existenciales que de distintas formas se pueden ir presentando en nuestras propias vidas, nos damos cuenta que efectivamente más o menos las podemos contestar. Más o menos con nuestros medios podemos alcanzar cierto grado de plenitud, pero en definitiva no nos alcanza. Nuestros esfuerzos, aunque sean muchos y buenos, no nos alcanzan. Deseamos algo más. Y estas preguntas, pues una de dos, decía por ahí algún teólogo, ese deseo que tenemos de algo más nos deja dos opciones. La primera, que haya una realidad
trascendente, que esté más allá de las realidades materiales, temporales, que sean capaces de colmar ese deseo que tenemos de algo más, o en definitiva nuestra existencia es absurda, porque deseamos algo que nunca podremos alcanzar, porque deseamos algo, tenemos un deseo que nunca será colmado. Entonces, ante este tipo de preguntas, pues nos quedan esas dos opciones. O hay algo o alguien, desde la perspectiva cristiana diremos que es alguien, o hay alguien que es capaz de satisfacer los deseos de nuestro corazón, o nuestra existencia es absurda, porque tenemos un deseo innato que a final de cuentas nunca veremos realizado. Bueno, pues en Cristo se nos muestra que la primera opción es la correcta. Deseamos algo más que las cosas que nos encontramos en esta vida, porque efectivamente hay alguien que puede colmarlo. Hay alguien que puede colmar esos deseos. Hay alguien que puede colmar ese anhelo de trascendencia. Y es a quien nosotros le llamamos Dios. Bueno, entonces este trasfondo que experimenta todo hombre es el que hace legítima la propuesta de la soteriología o de la salvación cristiana. La salvación que se nos ofrece en la persona de Jesús tiene sentido porque esa salvación que Él nos ofrece es la que en definitiva puede colmar los anhelos de nuestro corazón de forma perfecta, de forma desbordante. Bueno, y entonces ponemos esta base que parte de nuestra propia realidad, de la realidad del hombre. Todo hombre desea algo trascendente. Toda persona, de toda época, de toda cultura, desea algo trascendente. Deseamos algo más. Deseamos que nuestra vida no culmine, no se acabe en el sepulcro. Todos tenemos ese deseo. Bueno, a partir de ese deseo, entonces, la salvación cristiana tiene sentido. Podemos proponer la salvación que se nos ha ofrecido en Cristo porque es la que viene a colmar ese deseo. Bien, la salvación implica tres realidades. Primero, la salvación es afirmación y honra del hombre en sí mismo. La salvación implica que nuestra existencia es valiosa y que por eso vale la pena conservarla. La salvación entonces tiene este aspecto, tiene el aspecto de que nuestra propia existencia es valiosa. Nosotros hemos recibido de Dios una grandísima dignidad. Y entonces la salvación nos afirma nuestra existencia. Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Ese sí que Dios pronuncia desde el primer momento de nuestra existencia, pues revela eso, revela cuánto valemos para Él, revela la grandísima dignidad con la que nos ha revestido. Entonces la salvación es afirmar el valor que tiene cada vida humana. La salvación implica eso, afirmar y respetar el valor de cada vida humana, del hombre en sí mismo. Y esto implica todo el hombre, como decíamos hace ratito en la homilía. Esta salvación se le ofrece a todo el hombre, no solamente a nuestro espíritu, no solamente a nuestra alma, también a nuestro cuerpo. También a nuestro cuerpo se le ofrece la salvación, la eternidad. Ya allá en la escatología nos tendremos que topar
con este otro aspecto de nuestra realidad humana, y es que por nuestra libertad o nos acercamos a Dios y permanecemos junto a Él, o le damos la espalda y existimos lejos de Él. Y una vez que suceda la resurrección, también nuestro cuerpo participará de aquello que hayamos decidido, ¿no? Dice Santo Tomás, ¿por qué? Bueno, pues porque el hombre es cuerpo y alma, no solamente alma. El ser humano es cuerpo y alma. Y por eso la resurrección, porque todo el hombre, no solo su alma, sino todo el hombre es sujeto de salvación o de condenación. Es sujeto de premio o de castigo. De tal forma que una vez que suceda la resurrección, experimentaremos en plenitud, tanto en el alma como en el cuerpo, o la cercanía de Dios o nuestro alejamiento de Él, que es lo que coloquialmente llamamos el infierno. Bueno, la salvación es para todo el hombre. Por eso estamos diciendo esto, porque la salvación es para todo el hombre, para el alma y para el cuerpo, no solamente para el alma. Dios quiere salvarnos completitos. No quiere salvar solamente un cacho de cada persona, sino a la persona completa. Muy bien. Bueno, entonces ese es el primer aspecto de la salvación. Es una realidad que afirma el valor de cada ser humano y de cada ser humano en su totalidad, en cuerpo y alma. La salvación implica, lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, la salvación implica superar las cosas negativas que nos afectan como individuos, como sociedad o al cosmos entero, que es lo que llamamos pecado. La salvación, decíamos ya, si no mal recuerdo, la sesión anterior habíamos ya hecho este comentario, la salvación implica eso, implica el perdón de nuestro pecado. Y el tercer aspecto de la salvación es que la salvación nos ofrece un futuro de esperanza, de santificación, de un Dios que nos cobija, de un Dios que nos ama. Y en ese sentido, también decíamos en la clase anterior, en ese sentido hablamos de que la salvación es divinización del hombre, participar de la vida de Dios. Y ambas cosas hay que tenerlas bien claras. La salvación no es únicamente el perdón de nuestro pecado, la salvación también es nuestra santidad, nuestro crecimiento en la virtud, nuestro progreso en la virtud. Bueno, entonces, cuando hablamos de salvación nos referimos a esta triple realidad. Es Dios que afirma el valor de cada hombre, es Dios que quiere perdonarnos, es Dios que quiere darnos su vida. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se nos ofrece la liberación del pecado? ¿Cómo se nos ofrece el que podamos ser hijos de Dios por participación en la filiación de Cristo? ¿Cómo se nos ofrece esta realidad? Bueno, pues será por medio de Jesús. Será mediante la persona de Jesús que se nos ofrezca esta posibilidad. Bien, y entonces el término Mesías, que ya nos habíamos encontrado al inicio de estas sesiones, el término Mesías se ve ampliado por ¿cómo llamarlo? Por esta obra de parte de Jesús para toda la humanidad, que es la salvación. Y es lo que también en su momento dijimos acerca del mesianismo escatológico, ¿no? Ya no se trata solamente de esperar una salvación política,
Ya no se trata solamente de esperar una liberación política o temporal, se trata de esperar algo más, algo que esta realidad, la historia, no alcanza a contener. Bueno, entonces Jesús es nuestro Salvador, en tanto que nos da esta posibilidad, liberarnos del pecado, redimirnos, reconciliarnos, ser hijos de Dios. La mediación, pasamos al tema ahora de la mediación, Jesús como mediador. Esa salvación que Jesús nos ofrece, en definitiva, es posible porque Cristo mismo actúa como mediador. Actúa como aquel que está entre Dios y los hombres. Y está verdaderamente entre Dios y los hombres porque Él es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, este asunto de la mediación se hace necesario respecto de Dios, porque Israel está en lo correcto cuando reconoce la santidad, la alteridad de Dios, la trascendencia de Dios. Dios está más allá. Dios es el completamente otro, completamente distinto de nosotros, de una naturaleza completamente diferente a la nuestra, incomprensible para nuestra razón, y precisamente por eso, porque es tan diferente a nosotros, necesitamos a alguien que nos haga de puente. Necesitamos a alguien que esté entre Él y nosotros. Necesitamos a alguien que haga posible nuestra relación con Él. A eso se refiere este tema de la mediación. Nos encontramos, por ejemplo, la experiencia de Isaías, que de repente se ve ante el trono de Dios y dice: ya valí, ya fui, ¿yo qué hago aquí? Un hombre de labios impuros, que pertenece a un pueblo de labios impuros, pues ¿yo qué hago delante de Dios? Y viene un mediador, viene un ángel que toma la brasa, que lo pone en los labios, lo iba a decir muy mexicanamente, pero esto está siendo grabado. Toma una brasa ardiente, la pone en sus labios y dice: mira, esto ha tocado tus labios, ya estás purificado, órale, pásele. Ese ángel precisamente lo que hace es mediar. Lo que hace es, de alguna forma, ayudarle a Isaías para que pueda acercarse un poquito a la santidad de Dios. Bueno, pues eso mismo hará Jesús en favor de cada uno de nosotros, y es una idea que nos vamos encontrando en el Antiguo Testamento. Tenemos a Abraham, que intercede por Sodoma. Tenemos a Moisés, que intercede por su pueblo, ya una vez que se han olvidado de Dios, que ya se hicieron su becerro, que están ahí muy contentos, grite, baile. Bueno, pues Moisés intercede por ellos. Job, la historia de Job es bien curiosa, porque Job pide que haya un mediador, que haya un árbitro entre él y Dios, porque en su momento Job experimenta que Dios está siendo injusto con él. Entonces Job dice: pues ojalá que hubiera un árbitro, un mediador entre Dios y yo. Y bueno, pues ya después vendrá Dios en medio de la tormenta y dice: a ver, ¿qué estabas diciendo, chiquito? Ay, ya Job se pone en su lugar y dice: no, ya, ahí muere. Bueno, pero el asunto es ese, el asunto es que Job en su angustia espera que haya un mediador, que haya alguien
que esté de su parte, ¿no? Bueno, entonces el Antiguo Testamento nos va presentando distintos mediadores que van cumpliendo funciones de bendición, de alianza, de renovación de la alianza cuando ésta se rompe, etcétera, etcétera. Encontramos en el Antiguo Testamento ya esta idea de que es necesario que haya un mediador entre Dios y los hombres. Bueno, en el Nuevo Testamento ciertamente aparece muy pocas veces este término de mediador aplicado a Jesús, pero aparece. Jesús es el mediador de la salvación y lo es a través de una alianza nueva. De tal manera que lo que Jesús hace es recapitular la creación. Jesús, cuando se encarna, asume la responsabilidad de la historia y asume la responsabilidad de la creación y se pone como su cabeza. Se pone como su cabeza para redirigirla a Dios. Adán, que es la primera cabeza, pues la riega, ¿verdad? Riega el tepache, la riega recio, y entonces es necesario, y Cristo lo hace libremente, que alguien más haga cabeza. Y eso lo hace Cristo. Entonces la mediación de Cristo tiene este aspecto, tiene el aspecto de que hace cabeza para redirigir la creación y redirigir al cosmos entero hacia Dios. La mediación de Cristo consiste en eso, en llevarnos hacia el Padre. Esa mediación, otra vez, será un tema que se repetirá. Esa mediación es posible porque en él converge de manera real la humanidad y la divinidad. Aquello que encontramos en el Antiguo Testamento eran solamente figuras, eran solamente anticipos del verdadero mediador. Cristo, que asume nuestra humanidad, es el medio real. Es el mediador por excelencia, porque es divino y humano al mismo tiempo. Bueno, échense unos minutitos de descanso y ahorita les seguimos. Bueno, entonces, puesto que Dios es el santo e inaccesible, necesitamos de un mediador que nos permita entrar en relación con Él. En el Antiguo Testamento hemos tenido figuras de mediación, hemos tenido algunos que han tenido esta tarea de mediación y que han preparado al pueblo para recibir al verdadero mediador, que es Cristo. Bien. Este mediador, entonces, actúa siempre para llevarnos al Padre. Esta es una idea que ya también hemos comentado en alguna ocasión, que ahora recordamos. Toda la historia de la salvación tiene su iniciativa en Dios Padre, se realiza por medio de Jesucristo, que es el mediador, y la aceptamos por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita a cada uno de nosotros para que podamos aprovechar aquello que Cristo ha realizado en nuestro favor. Bueno, nosotros, los hombres, por nuestra parte, respondemos a la iniciativa del Padre realizada en Cristo, dejando que el Espíritu actúe en nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. La iniciativa es del Padre. El Padre realiza su obra mediante el Hijo.
Esa obra del Hijo es aceptada por cada persona por la acción del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros entonces al aceptar esta acción del Espíritu Santo, nos ponemos en camino hacia el Padre. Conviene que recordemos siempre eso, que vamos hacia el Padre, que Cristo es el camino, que el Espíritu es quien nos capacita y nos anima, y que en definitiva vamos caminando hacia el Padre. Él es la fuente, Él es el origen de todo, y Él es también nuestra meta. Vamos caminando hacia Él. Bueno, entonces el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el mediador entre el Padre y los hombres. Y el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros para que aquello que ha realizado Cristo llegue a nuestra propia persona. Conviene que tengamos en cuenta que todo esto se realiza únicamente porque Dios nos ama. Dios nos ha creado de forma libre, por puro amor. Y una vez que el hombre decide alejarse de Él, Dios lo busca y lo busca continuamente, no por necesidad, sino únicamente por amor. Solamente por la libertad y el amor con que nos ha creado, con esa misma libertad y amor, nos busca a cada uno de nosotros cuando nos alejamos. No lo hace porque nos necesite, no lo hace porque sin nosotros se quede incompleto, no, lo hace únicamente por amor. Entonces, la salvación que Cristo nos ofrece, su tarea como mediador, la realiza únicamente porque nos ama. Y se trata de un amor no a distancia, se trata de un amor que, que no nos acaricia así como de lejitos, sino que se solidariza con nosotros hasta el extremo de la cruz. Es un amor cercano. Es un amor cercano. Bueno, entonces conviene que tengamos esto siempre claro. Dios nos salva, Cristo se pone como mediador, como puente entre nosotros y el Padre, únicamente por amor, solo por amor. Y en ese sentido, entonces, cuando Cristo se pone como mediador entre el Padre y cada uno de nosotros, Jesús nos ofrece lo que le es más propio. Jesús nos da, Jesús nos regala lo que es más suyo, que es el Padre. El Padre es su Padre, es el Padre de Jesús. Esta pregunta ya la hemos hecho en otras ocasiones y ahora la repetimos, seguro que la responden bien a la primera. ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Quién dice que uno? Pero sin pena. Exactamente. Por naturaleza, conforme a la naturaleza, solamente tiene uno. Solamente uno. Nosotros somos hijos de adopción. Nosotros no somos hijos por naturaleza, no tenemos la misma naturaleza que Dios. Tenemos una naturaleza completamente distinta. El único que ha recibido la misma naturaleza que Dios es el Verbo eterno, el Hijo. Entonces, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno, correcto. Nosotros participamos de esa filiación. Nosotros somos hijos en el Hijo.
Y entonces, en ese sentido, esta afirmación que hacemos aquí, de que Jesús nos ofrece lo que es más suyo, lo que le resulta más propio, su Padre, es su Padre, y nos lo ofrece, nos da la posibilidad de que también sea nuestro Padre, de que nosotros en Él también seamos hijos. Entonces, bueno, pues en este acto de amor, que es la salvación y la mediación, se nos ofrece eso. Cristo nos ofrece lo que le es más propio, lo que es suyo por naturaleza, que es el Padre. Nos ofrece la posibilidad de ser hijos en Él. Muy bien, bueno, y entonces esta salvación que nos ofrece Jesús nos abre la posibilidad de entrar en comunión con Dios. ¿Y eso cuándo sucede? ¿En qué momento podemos decir que estamos en comunión con Dios? Cuando estamos en gracia. ¿Y cuándo estamos en gracia? ¿En este momento o hasta que crucemos la puerta de la muerte? Pues desde ahora, de una forma velada, de forma sacramental, sí, pero real. Desde este momento, desde esta vida, podemos participar de esa salvación, podemos experimentar esa salvación que Cristo ha realizado en favor de cada uno de nosotros. En ese sentido, el Evangelio de Juan le presta una especial atención a este aspecto de la salvación. La salvación la vivimos hoy, en el momento presente. La salvación no es solamente una realidad futura que nos espera allá después de que nos hayamos muerto. No, también es una realidad presente. Siempre que nosotros queramos, siempre que nosotros estemos en ese estado, nos encontremos en ese estado de amistad con Dios, ¿no? Lo que llamamos el estado de gracia. Por eso Jesús dice: yo no he venido a condenar a nadie. No, yo no he venido a condenar a nadie. El que no cree, ese se condena solo. Pues yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido a salvarlos. El que no quiere jalar, bueno, pues ya ese solito se echa la soga al cuello, ¿no? Y lo dice en este sentido también, en el sentido de que desde el momento presente, no únicamente en el futuro, sino ya desde ahora podemos vivir, podemos gozar de esa salvación. Entonces, bueno, pues es interesante que Juan le dé tanta importancia al momento presente. El que cree en Cristo ya está salvado. Ya está salvado porque puede participar de la vida de Dios mediante los sacramentos. El que cree ya está salvado. Por supuesto, lo diremos en un momentito más, creer no es solamente un acto intelectual. Creer implica también mi forma de vivir. Entonces, pues sí, las dos cosas son necesarias. Creer con el intelecto, sí, pero también creer con nuestras obras. Muy bien. Bueno, entonces, esa salvación que se nos ofrece en Jesús y que podemos experimentar ya desde ahora, tiene su contraparte, porque somos seres libres. Y su contraparte es el rechazo que cada uno de nosotros puede, en efecto, realizar respecto del amor de Dios. ¿Podemos rechazar el amor de Dios? Sí. Sí, es posible que lo rechacemos. ¿Y podemos rechazar la vida que Cristo nos ofrece? Pues sí, existe esa posibilidad. Y bueno, pues cuando hacemos eso, quedamos reducidos a lo poquito que nos puede ofrecer el mundo material,
a lo poquito que nos pueden ofrecer las criaturas, que es así como San Agustín definirá el pecado. El pecado es darle la espalda a Dios para volvernos a las criaturas, buscar en las criaturas lo que deberíamos buscar en Dios. En eso consiste el pecado. Y entonces, bueno, pues quedamos en una situación de insuficiencia, porque, como hemos dicho, tenemos un deseo de infinitud, tenemos hambre de infinito. Y si rechazamos a Dios, pues lo único que nos queda es llenarnos con las migajas de esta vida. Pero pues resulta que no nos vamos a llenar. No nos vamos a llenar. Quizá por un ratito sí, pero nada más un ratito. Muy bien, entonces Cristo es el mediador, porque es Dios y hombre, y esa mediación implica que nos ofrece lo que le es más propio, su Padre, su condición de hijo, nos ofrece la posibilidad de ser hijos en Él, y nos ofrece la posibilidad de tener acceso a la vida junto a Dios ya desde el momento presente, mediante los sacramentos, de una forma velada, pero completamente real. Muy bien, bueno, la salvación, ahora revisemos el aspecto de la salvación en referencia al pecado. En la encarnación, Dios realiza su máxima comunicación posible a nosotros, sus criaturas, y lo hace cuando nos encontrábamos bajo el poder del pecado. Dios se nos da cuando estábamos de hecho bajo el poder del pecado. Dios se nos ha hecho encontradizo cuando nosotros estábamos en una situación de infidelidad, de desamor, de ofensa, de injusticia, que es, pues son distintos matices que tiene el pecado. El pecado ofende a Dios, resulta una ofensa, sí, pero hay que entender esta ofensa en este sentido. Resulta una ofensa porque Dios es infinitamente mayor que nosotros y nos ofrece su vida, nos ofrece su gracia, nos ofrece su amor, que es completamente superior a nosotros. Y nosotros, siendo tan pequeñitos, bueno, pues a veces le decimos, yo paso, muchas gracias, ¿no? Ahí a la vuelta, joven. Ahorita no traemos cambio, ahí a la vuelta, ¿no? A ver si hay para la otra hora sí, ¿no? En eso consiste la ofensa, no en el sentido de que le duela, o sea, sí le duele, pero no en un sentido ontológico de que le haga daño. El pecado no es como un golpe que pudiéramos darle a Dios para hacerle daño. No va en ese sentido. La ofensa no es en ese sentido. La ofensa es que nos ofrece algo tan grande, algo tan maravilloso, y nosotros le decimos, yo paso, muchas gracias, pero ahorita no, joven. Ahorita ya tengo mis migajitas. Con esas migajitas estoy muy contento, muy a gusto. Ahorita no, joven. En eso consiste la ofensa, en que ofreciéndonos algo tan grande, nosotros nos decidimos por nuestras pequeñeces y por nuestras bajezas. En eso consiste la ofensa, que es el pecado. Y entonces nos coloca en esa situación de injusticia, de traición, de adulterio respecto de Dios. El pecado tiene esa consecuencia en cada uno de nosotros. Bueno, pues siendo que la humanidad estaba enredada en ese quilombo, dirían los argentinos, en ese problemón, ¿no? En esa situación tan triste de pecado, Dios viene a nosotros. Dios viene para involucrarse
con nosotros, para entrar en esa situación, no para pecar, no para pecar, sino que a Dios no le espanta nuestro pecado. Cristo no dice, híjoles, que no, ¿cómo crees que me voy a ir a encarnar? Mira nomás cómo están esos muchachos. No. Cristo viene y entra en la situación del hombre, y se hace solidario con nuestro destino, se hace solidario con cada uno de nosotros. La consecuencia del pecado, dice la palabra de Dios, la consecuencia del pecado es la muerte. Bueno, pues Cristo se hace solidario con nosotros, también en ese sentido. Toma sobre sí la responsabilidad de nuestro pecado. Padece los efectos de nuestro pecado, de nuestra decisión de vivir alejados de Dios. Y lo hace para renovarnos. Lo hace para devolverle la belleza a la creación y al hombre que estaba tan desfigurado por el pecado. Entonces, bueno, pues la salvación que Cristo nos ofrece, también podemos entenderla así, como destrucción del pecado, como destrucción de esa situación de infidelidad, como destrucción de esa situación de desamor, de ofensa, de injusticia respecto de Dios, que es uno de los aspectos que hemos mencionado al inicio acerca de la salvación. Bien, bueno, todo esto implica una doble función de Cristo, desde Dios hacia nosotros los hombres y desde los hombres ante Dios. Bueno, conviene antes decir una palabrita acerca del modo en el que Cristo nos ha salvado. ¿Cómo nos ha salvado Cristo de forma concreta? Por medio de su pasión y su muerte en cruz. Bueno, debemos tener claro, yo me imagino que nosotros lo tenemos claro, pero bueno, a lo mejor se nos puede presentar esta pregunta, esta objeción en algún momento, y también conviene que lo tengamos claro. Efectivamente, la salvación que Cristo nos ha traído se ha realizado por su pasión y muerte en la cruz. Pero aquí hay que tener en cuenta que ese modo concreto por el que Cristo nos ha salvado implica distintos actores. Implica la libertad de los hombres, implica la iniciativa de Dios que envía a su Hijo, e implica también la obediencia y la entrega del Hijo. Es decir, por un lado tenemos el amor de Dios, por otro lado tenemos la libertad de Cristo, y finalmente tenemos también este aspecto peculiar que es la violencia propia del pecado de los hombres. La razón por la que muere Jesús es esta última, la violencia de los hombres. La razón por la que Jesús muere en la cruz no es por una exigencia de un Dios cruel, no es por la exigencia de un Dios sádico que se regodee en el sufrimiento de un inocente, como diciendo, mira, si hacen sufrir a ese inocente, a ese que no tuvo culpa, yo ya me quedo contento y tranquilo, ya ahí ya queda restablecido mi honor. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios es un Dios amoroso. Cristo ha querido venir, y ha querido venir como nuestro servidor, como nuestro amigo, para ayudarnos. Y resulta que aunque ha querido venir como nuestro amigo, que ha querido venir para ofrecernos su ayuda,
Los hombres de su tiempo, en cambio, le ofrecieron violencia y muerte. Y entonces aquí el asunto es que eso que deciden los hombres en su libertad, Dios lo transforma en instrumento de nuestra redención. Conviene entonces que tengamos clara esta idea. El Dios en el que creemos no es un Dios sádico que exige el sacrificio de un inocente para quedarse contento y a gusto. No. Es un Dios amoroso. Es un Dios amoroso que se hace servidor de los hombres, que viene para ayudarnos y que haciéndose servidor, haciéndose pequeño como nosotros, es rechazado y es entonces víctima de la violencia de los hombres. Y como víctima de la violencia de los hombres, entonces lo que hace es trocarlo, lo cambia en instrumento de salvación. Esa violencia que sufre por parte de los hombres la cambia en instrumento de salvación. Lo hace también un momento de servicio para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues efectivamente en el Antiguo Testamento se habla de la ira de Dios, ¿sí? Pero se trata del amor ofendido, se trata del amigo que sufre porque ha perdido a un amigo. Yo creo que esta es una experiencia que al menos algunos de nosotros hemos hecho, que nos enojamos y nos sentimos, pues eso, enojados cuando vemos que un amigo nuestro sufre o que está experimentando alguna injusticia. También nosotros nos enojamos, aunque a nosotros no nos esté pasando nada. Ese es el motivo de la ira de Dios de la que se habla en el Antiguo Testamento. Es la ira propia de aquel que ve a sus amigos, los hombres, sumidos en la situación tan terrible del pecado. Entonces no hay que confundirlo. No hay que confundirlo pensando, bueno, es que como Dios estaba enojado, entonces por eso castigó a su hijo y ya castigado el hijo ya se quedó muy a gusto. No. Dios es siempre un Dios amoroso. Dios es siempre bondadoso. Dios es siempre bueno. Y entonces el sacrificio de Cristo hay que entenderlo desde esta perspectiva. Él vino a servirnos. Y cuando se topa con el rechazo de los hombres, que llega incluso a su muerte en cruz, Él hace de esa injusticia también un servicio para cada uno de nosotros y lo convierte en instrumento de salvación. Bueno, pues vamos a dejarle por ahí, ya en la siguiente ocasión, ya casi acabábamos, pero bueno, ya ahí le dejamos, faltan algunos rengloncitos, pero con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Muy bien, bueno, pónganse de pie, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buena noche, buen regreso a sus hogares. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.